Pues vamos a continuar y vamos a hablar también, nos vamos a poner un poco más serio y vamos a hablar también de algo importante. Ya han visto que con esta entrada en la fase uno, conforme la desescalada pues va avanzando, se van incorporando, ¿no? Pues diferentes colectivos a sus puestos de trabajo. Sin duda, el colectivo de los trabajadores, los autónomos, también algunos por cuenta ajena, pues se han visto muy perjudicados. Y velando por los derechos de los trabajadores se encuentra durante todo el año pues los sindicatos, muy especialmente, por supuesto, en una situación, en una crisis sanitaria y social como es esta, pues como le digo, pues muchísimo más atento. Vamos a hablar de ello con el secretario general de UGT Málaga, con Ramón Sánchez Garrido, que ya lo tenemos al otro lado. Ramón, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Decía que muy pendientes los sindicatos, ¿no? En este caso UGT, de que los derechos laborales de los trabajadores se mantengan, ¿no? Durante esta recuperación económica que ya estamos empezando a ver. Evidentemente es uno de nuestros objetivos, es nuestra razón de ser, ¿no? Es los derechos de los trabajadores. La verdad es que, bueno, el entrar en la fase uno ha supuesto que paulatinamente, si bien parece que muy poco a poco durante el inicio de esta semana, pues han ido ya incorporándose al trabajo y evidentemente Málaga, el turismo y el comercio son los motores económicos, ¿no? Al principio de semana estábamos en torno al 20% en pequeños comercios y restaurantes. También están pendientes trabajadores de la administración con una reincorporación paulatina, aunque están mucho en teletrabajo, ¿no? La verdad es que la situación, menos más que, bueno, los ERTE, han supuesto un mecanismo de defensa del paro, ¿no? O sea, el entrar en un ERTE ha sido una prevención del paro, ¿no? Y la verdad es que tenemos en torno a 130.000 personas en ERTE, ¿no? La mayoría en ERTE de fuerza mayor, 122.000, ¿no? Y el número de personas que están recibiendo prestaciones al 30 de abril, en total son 211.000 personas en nuestra provincia, de las cuales 93.000 son en ERTE, ¿no? Bueno, tengo que decir, si me permite, que bueno, la verdad es que esta epidemia, esta pandemia, va a tener unas consecuencias bastante dramáticas, ¿no? Sí, Porque si comparamos los datos con la crisis financiera del 2008-2009, donde hubo a nivel mundial una pérdida de 22 millones de pérdida de puestos de trabajo, la estimación cuando acabe el segundo trimestre de este 2020 se estima en 305 millones de pérdida de puestos de trabajo, ¿no? madre Y mía. teniendo en cuenta que 6 de cada 10 trabajadores están en una informalidad, por llamarlo de una manera leve, en una informalidad, en una legalidad total, y se prevé que la pérdida de ingresos sean en torno al 60%, pues a continuación va a llegar una pandemia de hambre, ¿no? Va a afectar mucho a los comercios, a los Eh, alojamientos, a la alimentación. Ramón, Buenas tardes. ¿De qué forma desde UGT se va a velar para tratar de que eso no ocurra, por mucho que lo tengáis previsto, ¿no? No, bueno, la verdad que esos datos vienen de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Y son previsiones, ¿no? Y además sitúan la pérdida de comercio internacional y la sitúan en los niveles de la Gran Depresión de los años 28-30 del siglo XX, ¿no? Evidentemente, vamos a ver, la forma no hay una hoja de ruta muy clara, pero sí hay unas normas bastante bien estudiadas, ¿no? Y unas recomendaciones que hay que efectuar, ¿no? Pues hay que realizar políticas para estimular la economía y el empleo activo, ¿no? Se estima que es necesario a nivel mundial 9 trillones de dólares, ¿no? Hace falta una coordinación internacional. Estoy hablando a nivel global porque esta pandemia no es de España, ni es de Málaga, ni es de sí, es Andalucía, algo es a mundial. nivel mundial. Hace falta una coordinación internacional que no estamos teniendo. Cada país va a su bola. El G20 está desaparecido y Europa está bastante descoordinada, ¿no? Y hay que apoyar a la empresa y con el dinero público también favorecer, mantener el ingreso que tienen que tener los trabajadores para poder subsistir. Hay que proteger a los trabajadores a la hora de que continúen, que vuelvan, que lo hagan en las condiciones de seguridad adecuadas. Y evidentemente hace falta mucho diálogo, diálogo y diálogo entre los gobiernos y los interlocutores sociales. No olvidemos que el coronavirus no entiende de política, pero lo grave es que muchos políticos
que lo estamos viendo, no entienden de la situación del coronavirus, ¿no? Y ahora es necesario que nuestros dirigentes, que nuestros políticos, tienen que trabajar para sacar nuestro país adelante. Vosotros de la situación mejor que nadie, Ramón, pero también seréis conscientes de que va a haber muchísimos empresarios que se van a aprovechar de esta situación, aunque lo haya dicho 2 veces. Bueno, mira, en el mecanismo de los ERTE por causa de fuerza mayor se han reconocido de oficio y es verdad que hay, no son muchos, pero hay algunos que tienen alguna irregularidad, ¿no? Esto va a ocasionar que cuando se revisen, pues suponga pero claro, es que el ERTE, perdón, Ramón, el ERTE te da hasta 6 meses para incorporar de nuevo a ese trabajador. Efectivamente, ¿no? Hay casos, no son muchos, que hay una empresa que está en ERTE y sin embargo los trabajadores están trabajando por teletrabajo. Hay alguna irregularidad, ¿no? Pero afortunadamente no son los más, no son los más. Ramón, algo que se ha hablado mucho y sobre todo los sindicatos es del turismo, ¿no? Es el motor de la economía, obviamente en una ciudad como Málaga y además de manera pues indirecta afecta a los hoteles, a los bares, a los restaurantes, al ocio en general, y los sindicatos en muchas ocasiones os habéis manifestado diciendo que no puede vivir Málaga, por ejemplo, o Andalucía solamente del turismo, ¿no? Que hay otros sectores a los que también hay que apoyar. No sé yo si será el momento, ¿no? Quizá de apostar, por supuesto sin olvidar el turismo porque es importantísimo, pero también yo creo que de apoyar a otros sectores, ¿no? Que a lo mejor han estado más olvidados, ¿no? Estos años atrás. Evidentemente, siempre hablamos de que hay que cambiar el modelo productivo. El turismo, los empresarios hoteleros, pues claro, quieren que la fase de desescalada vaya más rápido, que no haya inconvenientes en la frontera, que favorezca, pero que vuelvo a repetir, este es un problema mundial, que no depende de que tengamos los hoteles perfectos, sino que depende de que los otros países, nuestros clientes, pues puedan venir aquí porque también en sus países tengan las mejores condiciones sanitarias, ¿no? Siempre hablamos de que hay que cambiar el modelo productivo, ¿no? Y además, esta crisis del coronavirus nos ha demostrado que es inapazable. Necesitamos más servicios públicos, la sanidad, la atención a mayores y dependientes y la educación. Puede ser necesario que el Estado haya una intervención pública en sectores estratégicos, como energía, suministro, ¿no? Pero claro, cambiar el modelo productivo no se hace de la noche a la mañana, y más con el futuro del trabajo, con la revolución tecnológica, con el teletrabajo, que ya lo tenemos aquí, ¿no? No es fácil, ¿no? Pero evidentemente esta alta dependencia del turismo pues nos hace mucho más vulnerables a los malagueños. Hablando por cerrar el tema del turismo, Ramón, preguntante también tu postura o la opinión de UGT de ese decreto de establecimientos hoteleros que el consejero de Turismo presentaba, creo que esta misma semana, el lunes. Bueno, hablaba de una nueva puntuación a la hora de otorgar a los hoteles para así dar respuesta, ¿no?, a esos establecimientos de gran lujo. ¿Qué os parece ese decreto? ¿Va a perjudicar o va a beneficiar al sector? Nuestra postura es bastante negativa en cuanto que no se ha contado con los interlocutores sociales del sector, ¿no? Hubo una polémica con el ministro Garzón, que hablaba del poco valor añadido que tenía el turismo, y claro, es de primero de economía de que el turismo tiene poco valor añadido, ¿no? Pero evidentemente nuestra postura es evidentemente favorecer. No estamos de acuerdo con ese cambio de decreto porque no se ha contado con los interlocutores sociales y no se han valorado los posibles errores, ¿no? Y eso, vamos, eso los técnicos de turismo de UGT lo tienen muy claro, ¿no? Y así nos lo trasladaron a nosotros. Ramón, una última cuestión. El hecho, tú que estás constantemente en contacto con los trabajadores, ¿no?, empresarios, el hecho de que Málaga no haya pasado a esa fase 2, ¿qué va a suponer? Yo, mi opinión, hombre, es que afrontar esta crisis sanitaria tenía que hacerse con el estado de alarma y tenía que hacerse con el confinamiento. ¿Para qué? Para evitar saturar
los servicios de urgencia, el sistema sanitario, y poder, de hecho, lo que hemos hecho es escondernos del virus, pero esto nos ha dado tiempo a poder reaccionar de otra manera, a que nuestros servicios sanitarios estén con capacidad de respuesta, que no estén saturados y estén inactivos, ¿no? Desde mi punto de vista, el que pasemos a la fase 2 una semana más tiene sus explicaciones en cuanto a que los técnicos del gobierno plantean una serie de reivindicaciones. Se está haciendo mucho en nuestra provincia. Mi opinión particular es que no habría más problema de que este lunes pasáramos a la fase 2 porque se está trabajando muy activamente en la búsqueda de los contactos de los nuevos contagiados, ¿no? También estamos viendo unos ligeros repuntes en algunas capitales de provincia de Andalucía, ¿no? Y ahí pues también quiero recordar a los profesionales sanitarios, que recuerdo que hace un par de semanas estuvo el representante de salud de UGT, Vicente Sandoval, comentando y denunciando. Pues bueno, resulta que tenemos ahora mismo en Málaga 1968 sanitarios contagiados, de baja 488. Hay 7 bajas de personal sanitario por cada paciente que hay ingresado. Esto es a fecha de ayer, ¿no? Evidentemente, un recuerdo para ellos porque han estado luchando, y si hay que esperar una semana más, va a ser por el bien. Y hay que hacerlo además con consenso, con espíritu de apoyo y no utilizar, vamos, a mí me está pareciendo está dando mucha vergüenza el que se haya politizado tanto el estado de alarma, tanto las medidas del gobierno, por muchos fallos que haya tenido o malas explicaciones que haya tenido. Ya se verá luego, ¿no? Pero ahora tenemos que arrimar el hombro todos juntos, porque el coronavirus sigue ahí. Una cuestión más ya, por último. Hemos visto cómo se han ido incorporando diferentes trabajadores de distintos sectores al trabajo. Uno de los primeros fue el sector de la construcción, ¿no? De hecho, habéis pactado, ¿no?, con la patronal que la actividad normal, ¿no?, la vuelta a la actividad normal, pues se halla en este sector. Pero yo veo, y no lo sé, si no pues me dicen lo contrario, a la hora de hacer que se cumplan las normas en el sector de la construcción, yo lo veo quizás más complicado, ¿no? ¿Cómo se puede afrontar en el sector esa desescalada? Además, un sector que también pues está en la sombra de la siniestralidad, ¿no? También que los sindicatos denunciáis pues en muchas ocasiones. ¿Cómo se puede controlar en concreto en ese sector? Evidentemente, cuando estábamos viviendo los peores momentos donde la subida de personas contagiadas, una de las cosas que nos preocupó era que continúan trabajando la construcción y que carecían de medidas de seguridad, carecían en muchos aspectos de medidas de seguridad. Cuando se planteó el permiso retribuido hasta Semana Santa, que paralizó todo el sector, ahí sí trabajamos mucho, y en la actualidad se ha mejorado bastante en lo que es los mecanismos de protección, porque hay ya protocolos de obligado cumplimiento. Es verdad que los servicios de inspección están bastante saturados y no dan abasto a poder, pero sí se ha mejorado en los servicios de protección. Hay algunos casos con serios problemas, que no se cumplen los protocolos, pero ahora mismo en la actualidad son los menos, ¿no? Son los menos en el sector de la construcción, seguro. Pues Ramón, muchísimas gracias por tu atención, y gracias siempre por responder a la llamada de PTV Málaga. Muy buenas tardes. Gracias, Ramón. Gracias, Ramón. Bueno, vamos a continuarnos y vamos a recordar por última vez, porque ya también después le vamos a informar también de algo novedoso, esos teléfonos municipales de información al ciudadano que recordamos cada semana. Que atenta me mira. Estoy embobadita contigo. Vamos a repasarlo. Desde que entramos en el plan para la transición hacia una nueva normalidad, el Ayuntamiento de Málaga propone una serie de medidas de prevención para pasear y realizar deporte al aire libre. Franjas horarias para pasear y realizar deporte al aire libre. De 6 de la mañana a 10 y de 8 de la tarde hasta las 11 de la medianoche, deporte no profesional y paseos de 14 a 69 años. De 10 a 12 de la mañana y de 7 a 8 de la tarde. Mayores de 70 años, dependientes con cuidador. Desde el mediodía hasta las 7 de la tarde, menores de 14 años acompañados. Igualmente, es importante que recordemos estas medidas de prevención antes de salir de casa. Si tienes síntomas o estás en contacto con algún enfermo, quédate en casa. No olvides salir con documento identificativo. Si vas a hacer deporte, Evita aglomeraciones.
Mantén las distancias de seguridad. No te desplaces de